Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todo nuestro público oyente. El día de hoy, María José y yo les traemos el inicio de una nueva serie para ustedes. Es una serie que nos va a ayudar solamente a nosotros los arquitectos porque vamos a hablar acerca de las estructuras de todas las edificaciones, pero nos lo va a enseñar acá el ingeniero. Entonces, esta serie se va a llamar, redoble de tambores, esta serie se va a llamar Estructura para Arquitectos en Entre Muros. Bueno, para empezar, la dinámica va a ser la siguiente. María José va a hacerme algunas preguntas que tiene acerca de estructuras y yo voy a tratar de medio responderlas y a ver si acompañamos por acá en postedición con algún tipo de gráfico para que puedan entender más o menos ustedes cómo es que va la explicación. Exactamente. Pero primero quiero que me cuentes acerca de los pasos generales que se necesitan para una construcción, para cualquier tipo de construcción que diseñemos nosotros. Ya, primero hay que explicarles acerca de las estructuras. Generalmente en Perú se trabaja con concreto armado. ¿Qué quiere decir concreto armado? Suena muy técnico y todo, pero en realidad es el concreto, que es la mezcla de agua, yeso, agua, cemento, arena y piedra. Ese vendría a ser el concreto. Ok. Y el armado vendría a ser el acero. Entonces, el concreto armado no es nada más que el concreto más el acero. ¿Todo bien hasta aquí? Sí, el concreto armado es... Ya, y el concreto armado se compone de dos partes de estructuras. Hay dos tipos de estructuras en el concreto armado, que es la superestructura y la subestructura. ¿A qué te suena más o menos superestructura? Superestructura es que me suena que es algo muy grande, a que ya conforma una serie de elementos que se juntan y hacen ahí Un un superhéroe. enredo, como un superhéroe. Y la subestructura me suena a sótano, como debajo de. Claro, por ahí va. La superestructura es todo lo que va encima del suelo, quiere decir columnas, vigas, losa. Y la subestructura es lo que va debajo del suelo. Básicamente son las cimentaciones que pueden ser zapatas, pueden ser losas, plateas de cimentación o pueden ser también vigas de cimentación. Ok. ¿Por dónde quieres empezar? Tipos de sistemas estructurales. Porque, a ver, de lo que yo sé, los sistemas estructurales hay aporticado, hay un sistema de muros, como de muros estructurales, hay sistema de placas y ahí quedé. Cada estructura puede funcionar de diferentes formas. Algunas, por ejemplo, funcionan a través de los pórticos. Ok. Suena muy técnico, pero es... ¿Qué es un pórtico? Para la gente que no sabe. A eso iba. Es cuando las vigas y las columnas soportan todo el peso de la estructura y los muros no. Ok, ok, Ese es un ok. sistema portical. Y es el que te da más libertad en cuanto a, Diseño. en cuanto a diseño. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de que los muros no llevan carga, quiere decir que los muros no tienen que ser continuos. Es decir, que si tú quieres poner un muro acá en el segundo piso, no necesitas ponerlo en el tercero ni en el cuarto. Cada estructura es diferente y eso le da mucha libertad al arquitecto cuando diseña. Ya, pero entonces, si el sistema portical es el ideal para nosotros para diseñar, ¿cuándo no es ideal? ¿Cuándo Ya. no lo deberíamos utilizar o sería necesario utilizar otro sistema? Ya, generalmente a eso iba. Cada sistema, no es que un sistema sea mejor que otro sistema. Todos tienen beneficios y desventajas. Algunos te dan más libertad de diseño y son más caros. Y otros te dan menos libertad de diseño y son más baratos. El sistema portical es más caro. Es que ese es el punto. Ya. Todo depende. ¿Depende de qué? Depende de qué tan alto sea tu estructura. ¿Por qué? Porque los sistemas, aparte del sistema de porticado, hay un sistema llamado de albañilería confinada. Ya, ok. Sí, sí, sí recuerdo. Ya, el sistema de albañilería confinada funciona cuando los pórticos, las vigas y las columnas no trabajan
la carga de la estructura, sino son los muros quienes llevan la carga de la estructura. Las vigas y las columnas en este caso solo estarían funcionando como límites, como confinamientos. Por eso es albañilería confinada. El muro es confinado por las vigas y las columnas, más es el muro mismo quien carga todo el peso de la estructura. Entonces eso hace que las vigas y las columnas sean más pequeñas y los aceros sean más delgados. ¿Por qué? Porque el peso lo está soportando el muro. Y eso generalmente son para viviendas de un piso, 2 pisos. Pero el muro también está armado, ¿o no? No, el muro no está armado. Okay. Puede recibir algún tipo de reforzamiento. Pero no es necesario. A ver, depende del sistema. Ok. Pero un sistema... La palabra de hoy va a ser depende. Un sistema de bañería confinada es mucho más barato que un sistema de pórticos. En cuanto a cimentación, en cuanto a la cantidad de acero que requieres, en cuanto a todo, en cuanto a la cantidad de concreto, en cuanto a todo. Ok, genial. Entonces tú me dices que el sistema porticado es un muy buen sistema para hacer diseños libres, pero depende. Sí. Depende, ¿no? De Sí. qué quiera hacer. Claro. Ahora, ¿el sistema porticado solo se utiliza con concreto? No, yo tengo entendido que también lo puedes hacer con acero. ¿O no? El sistema porticado, claro, muy bien dicho. Pero ese no sería un sistema porticado, es un sistema de pórticos, No. sí, pero es un sistema con acero estructural. Así se llama. Es lo que ven en los centros comerciales, por ejemplo. Claro, y esa es una arquitectura un tanto industrializada, ¿no? Claro, lo que pasa es que el concreto armado es más rápido. ¿Por qué? Porque al concreto tú le puedes dar la forma que tú quieras. Es decir, puedes hacer vigas y columnas de 35, de 40, de 45 centímetros. Tú puedes darle lo que quieras, lo que te da el encofrado y lo que aguanta el papel, ¿no? Ok. Pero en el sistema de vigas de acero estructural, el acero estructural tiene una medida estándar. Por ejemplo, si tú quieres una viga de 35 centímetros, puedes hacerla con concreto armado. Pero allá ver tú que según tu cálculo, por ejemplo, te sale necesitas un acero de 30 centímetros y no hay donde estás. No hay un acero comercial, no hay una viga comercial con un peralte de 40 centímetros, por ejemplo. Entonces ya no puedes. Eso te da menos libertad, el acero estructural, pero a diferencia es que el acero estructural cubre distancias más largas. ¿Has visto que en los centros comerciales las distancias hay luces entre muy columnas? grandes. Claro, hay que explicar qué es una luz. Cierto. Vamos ahí, terminología. Vamos a hacer un librito de terminología. Cuando hablamos de luces, hablamos de la distancia entre columna y columna. Y generalmente en una casa pues son de 3 metros, 4 metros, hasta 5 metros. Pero ya cuando son más grandes las distancias, ya la viga se ve muy pronunciada. Y si es en una casa que es pequeña, lo vas a ver como que te va a llamar mucho la atención ver una viga de 50 centímetros, de 60 centímetros. En cambio, en los centros comerciales, en los malls, tú ves cómo el acero sobresale. Y es porque, bueno, por lo que tú mismo dices, porque es un tipo de arquitectura y también por la espacialidad que tiene el centro comercial. Espacialidad me refiero a la gente que no sabe y yo tonta hablo mal. La espacialidad es cuando hablamos de las diferentes alturas que tienen las edificaciones. Al hacer espacialidad, tú lo que queremos decir es como que no tengas un piso techo de 3 metros, sino puede ser un piso techo de 4 y el otro tenga un piso techo de 3,5 y te queda una luz que se junta con la otra, ¿no? Que te queda un solo espacio, pero hace una sensación así. Entonces, si tú partes a la mitad una casa o cualquier estructura, cualquier edificación, tú no vas a ver un piso, un techo, un piso, un techo como si fuera un sándwich, sino tú ves un piso, un techo, de repente acá un techo al techo y medio del otro y ahí vas haciendo un juego de alturas, ¿no? Entonces eso es la espacialidad y la sensación, y eso también lo utilizamos nosotros para hacer jerarquía en los espacios, ¿no? Para decir cuál espacio es más importante que otro, que eso es lo que nos referimos con jerarquía. Ya teniendo esto
captado, que les voy a ir haciendo un gráfico mientras hablo de eso. Ya quería preguntarte, para esa especialidad que a mí me encanta y a todos los arquitectos nos encanta y que sufrimos para alcanzar en la carrera, ¿qué material tú crees que sería mejor? Porque me has dicho los beneficios del concreto, los beneficios del acero, pero quisiera saber para ti cuál sería mejor. Te comento algo. Cuando nosotros diseñábamos, casi siempre, lo más fácil cuando querías hacer una estructura grande, 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 que hicieras especialidad, decías, columnas y vigas de acero. Porque no se van a ver mucho, porque son más delgadas, porque las puedo modular más fácil. ¿Tú qué opinas acerca de eso? ¿Tú qué me recomendarías? Claro, de hecho el acero es el mejor, creo que es uno de los mejores materiales para diseñar. Eso es una duda que no va tanto con... Bueno, sí es de estructura, pero yo quiero que me digas, yo como arquitecta no hago un cálculo general, sino hago un predimensionamiento de estructuras. Entonces, tú dime, en la actualidad, ¿qué programas o tecnología innovador tú conoces acerca de cálculos que hayan beneficiado al diseño estructural, que te hayan hecho hacerlo más rápido, más sencillo, que nos den una muestra rápida de qué estructura sería la mejor? Ya, referente a eso, cuando estamos hablando de concreto armado, por ejemplo, hay un software especializado que se llama ETAPS, que es un software especializado para estructuras de concreto armado. Por ejemplo, en el concreto armado, tú colocas todos los parámetros de diseño, lo dibujas, le das a correr en el programa y el programa te dice cuánta cantidad de acero necesitas para las columnas y cuánta cantidad de acero necesitas para las vigas. Wow, eso reduce un montón el tiempo. Y dime, eso hace que las edificaciones económicamente sean más precisas, ¿no? Porque yo he visto un montón de diseños que cuando diseñamos nosotros y luego lo mandan al maestro de obra, el maestro de obra dice, no, a esto le va a entrar tantas varillas de acero de tanto por tanto, pero él no sabe específicamente, es solamente empíricamente, ¿no? Entonces, si tú lo haces eso en un programa, te va a dar cuántas varillas exactas necesitas o hay un porcentaje de error. Claro, lo que pasa comúnmente, con los maestros de obra es que ellos diseñan o empíricamente diseñan, pero para que la estructura pueda cargar su peso propio. Y es por eso que muchos albañiles te van a decir, oye, esto no se cae, no te preocupes. Yo he hecho esto en la otra casa y mira, no tiene ninguna rajadura, no tiene nada ni nada. Como que claro, lo hacen con prueba y error, ¿no? Si en una casa no les pasó, en la siguiente tampoco. Y esos ellos no tienen que ver el suelo. Y claro, básicamente es eso. Bueno, el suelo no varía mucho si estás, por ejemplo, construyendo acá y al frente. El suelo varía ya cuando estamos hablando de kilómetros, de 2 kilómetros. Cada 2 kilómetros puede variar el perfil estratigráfico del suelo. A menos que seas bien ¿El perfil salado. qué? Perdón, no te entendí. El perfil estratigráfico del suelo. Uy, me vas a tener que explicar eso. ¿Qué es eso? Es básicamente, bueno... Perfil estratigráfico. Sí, a ver, te lo pongo lo voy a poner aquí, pero te voy a buscar acá una imagen. ¿Qué es esto básicamente? Es un corte del suelo, ¿ves? Que por ejemplo acá te indica la altura, hacia cuánto hacen un hueco en el suelo. Okay. ¿Ya? El hueco debe ser de 1,50 m a 3 metros. Y ahí indican, por ejemplo, que hasta una altura de 80 centímetros se ha encontrado terreno con pastos, raíces de color claro que no se puede cimentar ahí. Pero más abajo, por ejemplo, he encontrado grava con arcilla limosa. Y más abajo he encontrado arcilla limo arenosa. Entonces, tú a través de eso ves más o menos cuál es la capacidad del suelo que puede soportar por metro cuadrado. La carga. La carga que puede soportar el suelo por metro cuadrado antes de que el suelo se rompa como una galleta. Ok, o sea, para que no se hunda. Para que no se hunda. Ok. Bueno, me dices que eso es para ver si el suelo no se hunde, o sea, qué tanta carga resiste. Ajá. Para las personas que no entienden qué es carga, lo que yo creo que es carga, y tú me corriges si estoy equivocada, carga es el peso que tiene
cualquier cosa, ¿no? Yo tengo una carga porque yo peso 50 y tantos kilos, ¿no? Tú tienes una carga porque tú pesas 70 y tantos kilos, ¿no? Entonces, esto tiene una carga y toda la edificación, cuando ya se va poniendo ladrillo por ladrillo, tienen una carga, o sea, es un peso. Y el peso en conjunto de todos los elementos generan una carga. Y lo que yo sé es que hay carga viva y carga muerta, ¿cierto? La carga viva somos nosotros, somos elementos móviles, y la carga muerta son elementos estáticos. ¿Estoy bien? Muy bien, Majo. Lo has dicho, nadie pudo haberlo dicho mejor. Para que entiendan. Incluyéndome, ¿eh? Ya, y justo eso es lo que iba. Los albañiles diseñan, por ejemplo, solamente considerando la carga muerta, que es el peso de la estructura y, bueno, en muchas razones, en el mejor de las ocasiones, el peso de nosotros encima de la estructura. En la vida vas a construir algo que no se puede caer, solo Dios. Y claro, Entonces pero nosotros diseñamos algo que para cuando se caiga no sea peligroso. Evitemos la pérdida máximo posible. Ok. Si se cae, que se caiga de cierto lado, y si falla, que falle en ciertos lados. Y yo creo que eso es algo que se tienen que concientizar las personas, porque muchas personas, si tú le vas a una casa de algún familiar, de algún tío, mamá, o cualquier persona random que tú encuentres, y le dices, oye, pero mira, tu casa tiene tales grietas, me preocupa esta humedad que tiene porque está malogrando tal cosa, o ya ha pasado tantos sismos y no le has hecho un mantenimiento a tu casa y todo eso, y te dicen, no, sí aguanta, o la arquitecta como ha estudiado, bueno, quiere hacer para sacar plata, ¿no? O el ingeniero, ¿no? Pero a veces estas grietas que tú me comentas, yo sé que no son notorias. O sea, a veces no es como que tú veas la pared y está toda carcomida. A veces sí son notorias, pero a veces no son notorias, ¿no? Entonces, con el paso de tiempo, poquito a poquito, año a año, entre cada sismo, como tú dices, eso va a ir aumentando. Y cuando se cae, dice, oye, pero si el año pasado se veía bien, pero llega un punto de colapso, ¿no? Entonces creo que las personas deberían de tomar conciencia y ver que si una persona como un ingeniero o un arquitecto les dice, les comenta, les sugiere que esa parte estructural está mal y deberían de verla, arreglarla, hacer un análisis de ello, pues lo tomen en cuenta, porque puede después causar algún problema a la larga, ¿cierto? Claro, efectivamente. ¿Te acuerdas que tuvimos una conversación de cuáles eran las estructuras, la forma de las estructuras más eficientes? Y los dos llegamos a lo mismo, que era la radial. Ah, sí, eso estuvimos hablando hace poco, ¿no? Estuvimos en un conversatorio y él me dice, ¿por qué no? ¿Por qué es tan difícil diseñar en círculo? Y yo le digo, simplemente creo que es por el área, o sea, porque la gente no tiene área. Para diseñar en circunferencias hay que necesitar bastante espacio, pero después es muy funcional y eficiente. O sea, si tú lo sabes distribuir muy bien y casi no, mira, ¿sabes por qué la gente no diseña en círculo? Así, la verdad, la verdadera razón es porque todos los módulos o los bloques de las cosas que hay en la vida real son cuadrados. La vida es muy cuadrada. La vida es muy cuadrada, es muy cuadriculada. Y hay gente muy cuadriculada también. Pero, por ejemplo, la cama es cuadrada, ¿no? Entonces tú haces una habitación circular, tu cama a la hora que tú la pones queda como una punta allá, una punta allá. Y dicen, ay, esos espacios no sirven. Pero hay forma de que esos espacios tú le des un uso. Y a veces ese uso no es con función de cosas. ¿Entiendes? A veces ese uso es para una ventilación, ese uso es para poner vegetación, ese uso es para que te entre luz, son espacios muy importantes que a veces tú los esfuerzas en una edificación cuadrada, pero a veces teniendo una edificación con radios y circunferencias, hace de que te queden estos pequeños espacios como triangulados o de repente en unas pequeñas aberturas, ¿no? Así. Entonces, esos pequeños espacios tú lo puedes utilizar para eso. Y ahorita hay un montón de personas que hacen melamine que te pueden hacer eso. O sea, si quieres hacer un mueble en ese espacio, me refiero, ¿no? Con un acabado circular. Y no es difícil, es más, cortar en círculo es mucho más fácil que cortar en cuadrado. ¿Tú te has dado cuenta de que cuando uno agarra tu tijera
y hace el ejercicio de cortar un círculo, es mucho más fácil porque tú le vas dando la forma a que el cuadrado te quede perfecto. A veces ya vas cortando y ¡fum! Te hiciste un pedacito, ya te estás yendo mal, ya te estás yendo mal. Y el cuadrado casi siempre tiende a querer ser perfecto, porque tiene medidas exactas y perfectas. En cambio, el círculo puede variar, y que varíe, no te digo que debería de variar, no, pero sí puede variar. Y la variación es mínima, o sea, no va a afectar. Claro, generalmente las personas diseñan en cuadrado porque es más eficiente, ¿no? En cuestión de espacios. En el Claro, eso es lo que se círculo, cree en en el realidad. círculo hay Espacios más libres. espacios libres que te dan también más comodidad, ¿no? Mira, hay más espacios libres, pero por lo mismo que te digo, porque el mobiliario es cuadrado. Pero ¿qué pasaría si hacemos una cama circular? O un armario circular. O un armario circular. Y tienes la vista de todo el entorno. Y haces que el armario gire. Y te va mostrando tus prendas girando. Las columnas circulares también, ¿tú has visto esas escaleras que van en radio? Que, por ejemplo, a veces tienen las casas modernas o las mansiones o algo así. Y tienen una columna enorme, ¿no? Circular. Y Y la escalera alrededor. va rodeando esa Y se ve columna. bien Se ve elegante. precioso, elegante. Y todo el peso lo está soportando esa columna. Y se ve magnífico. Es más, las escaleras casi siempre deberían de ser un elemento importante. No sé por qué a veces la gente las esconde. Estructuralmente, las escaleras, tú como ingeniero necesitas que estén en una parte sólida, escondida, o pueden estar como en una zona abierta, donde sean el protagonista de la edificación, porque eso es lo que nosotros queremos en realidad. Y a mí también me gusta mucho. La escalera es un elemento vertical que te lleva a diferentes espacios. Y en realidad, si tú te pones a pensar qué es una escalera, a dónde te lleva, qué te genera una escalera, es muy interesante. O sea, me enamoro de la escalera. Es muy interesante. Y yo no sé por qué siempre la gente tiende a esconderla, a no quererla ver. ¿Por qué? Porque es más complicado diseñarla estructuralmente si está en un ambiente abierto. Explícame. No, no, no. Eso es. Creo que vamos por la parte de costos. Ok, es económicamente caro. No, no es económicamente caro, pero pues es más barato. Y a veces las personas no ven la escalera como algo que se puede embellecer. Por otra parte, ven algo que se tiene que esconder para que tú no sepas por dónde subes, por dónde bajas. Eso, más que todo. De repente porque quieren privacidad, ¿no? Privacidad en el sentido de que no quieren que Que si lo tu vean visita subir. está en la sala, que la vean subir, pero no lo sé. Yo creo que deberían de pensar un poquito en su escalera. Las Sí, escaleras deberían de ser más grandes y ocupar más más espacio. espacio. Y la escalera también, por ejemplo, Las personas generalmente cuando diseñan viviendas económicas quieren ocupar todo el área posible y las sí, escaleras dicen, no, no, esas son chiquitas y no nomás. dejan luz, o sea, yo digo, no dejan ni luz ni ventilación. Y lo peor es de que me dicen, no, no me importa, yo quiero que en vez de esa doble altura, me hagas dos habitaciones ahí. Y yo quedo así como, pero es que tienes que pensar en los beneficios. Voy a hablar de eso contigo. A ver, las dobles alturas, el dejar espacios vacíos que estábamos hablando. Y como yo te dije ese día, a mí me gustaría dejar un patio, una doble altura en la sala, una triple altura, una altura virtual, que significa que ya vaya al techo, no las azoteas, pero que no pasen vigas. Bueno, para seguir con el tema de las estructuras, voy a hablar un poquito de la madera en la playa. Me parece un tema bastante interesante porque me han encargado de hacer varias casas de playa y las casas de playa tienden a quererse hacerse con un diseño mediterráneo. El diseño mediterráneo en la arquitectura viene porque son de viviendas que, como el mismo nombre se dice, son de una tendencia que están a la orilla del mar Mediterráneo, ¿no? Entonces, esa tendencia es utilizada con albañilería confinada, si es que no me equivoco. También utilizan adobe y una terminación de estructural bastante rocosa, como arenosa. No sé si has visto, voy a juntar algunas imágenes para que se entienda. Pero esas también tienden a tener vigas de madera, columnas de madera, como que las
combina con esos materiales. Y yo sé que la madera se ensancha por la humedad, también se corroe por la brisa. Entonces, tú dime, y otra cosa, también se utiliza, no sé, ahorita en las casas modernas de la playa, se utiliza el acero como oscuro, la madera y la estructura de color blanco, ¿no? Es lo más común. O de repente ahí combinando con azules o marrones ahí arenosos. Pero, ¿tú qué opinas del uso de la madera, el acero en edificaciones de playa? ¿Crees que es bueno? Claro, ¿Y cómo evitas cómo haces que ahí tengan un buen mantenimiento? Porque ese material, al estar tan cerca de la humedad, puede malograrse. existen, por ejemplo, para el acero algo llamado pintura epóxica, que es una pintura que evita que el acero se oxide y debe de pintarse anualmente o cada 2 años en el peor de los casos, cuando no está muy expuesto. El problema es cuando no se da el mantenimiento adecuado. Ahí es Igual donde... en la madera, se tiene que barnizar, tiene que tratarse, tiene que recibir su capa de pintura también. En todas las estructuras. Ok. La cara externa de la vivienda que está en contacto con la brisa del mar, que es muy salina, tiene que también pintarse todos los años y la pintura tiene que ser especial. Ok. Entonces, básicamente esa parte no es estructural, es una parte que más va por los acabados y por la pintura, que es la primera defensa que tienen las estructuras contra los agentes externos. Pero tú me dices que la madera sí es un buen material para trabajarlo en la playa, que es un suelo arenoso. La madera es el mejor material para trabajar en la playa, creo yo, ¿Por qué? porque a diferencia del acero no se oxida. Ok. Y resiste igual las cargas. No, la madera resiste menos cargas. O sea, Pero las si casas de la estamos playa tienen que ser más hablando, chicas. ajá, si estamos hablando de una casa en la playa, pues una casa en la playa no te va a cargar 8 toneladas, 10 toneladas pues, en la vida. ¿Y si quisieran hacer un mall en la playa? O sea, cerca, no en la playa, pero cerca. Ah, ya, esa es otra cosa, eso es diferente. Ahí sí vendría a ser el mejor material el acero. Por ejemplo, ese día una amiga estaba diseñando un terminal pesquero. Ese es ¿Qué material sería el es mejor? mejor el acero estructural. Y para las cubiertas igual acero, porque ella estaba proyectando unos parasoles que son de madera. Es que las cubiertas no cargan peso más que su peso propio. Y Claro. también cargan el peso de las cargas de viento, que también son fuerzas horizontales y diagonales. Pero no estamos hablando de peso. Cuando estamos hablando de peso, es Es por más al vivo. ejemplo en un terminal pesquero, puede ser el peso de los camiones que pasan por ahí, La la maquinaria. maquinaria, el peso mismo de las personas. En cuestión a qué material aguanta mejor el peso es el acero. ¿Y si yo quiero hacer unas catacumbas? El más económico es el concreto y el que aguanta más el óxido es la madera. El que dura más, puede decirse el que dura más. Unas catacumbas no en la playa, me Pero, refiero en cualquier lugar. es que cada material tiene su propio, Su pro sus y contra. ventajas y desventajas. Por Pero hay que ejemplo, elegir el que tiene más ventajas de guardar la lugar. madera aguanta menos el calor. Por ejemplo, un incendio. Claro, La ¿no? madera es lo primero en quemarse. ¿Por qué crees que cuando tú vas a las ruinas, por ejemplo, de Combemayo, ves los muros, pero no ves el techo? ¿Por qué? Porque el techo estaba hecho con fibras orgánicas, que no es madera, pero son Materiales fibras, semejantes, ajá, ¿no? son materiales semejantes. Eso se quema muy rápido. En cambio, la piedra no. Por eso es que la piedra sí dura y tú ves ahí los muros de las piedras, pero Uy, no ves la uy, uy, cubierta. hablando de las piedras, yo quiero entrar a un tema que yo amo, que es sistemas pasivos de acondicionamiento ambiental. Pero no te voy a hablar del sistema en sí, sino de los materiales que utilizamos. Por ejemplo, el adobe. El adobe es un material que en términos de térmicos es muy bueno, ¿no? Porque el adobe
absorbe el calor y emite el frío, y cuando hace mucho frío mantiene el área caliente. Y ahorita yo sé que hay algunos sistemas nuevos tecnológicos que hacen que el adobe mejore su resistencia de carga. Pero aún así, ¿tú crees que nunca el adobe pueda resistir más de 2 pisos? Buena pregunta. Creo que he visto tesis donde hacen edificios hasta de 3, pero la norma ¿Y por técnica qué el peruana, adobe no resiste? ¿Me explicas? Solamente claro. porque es barro, o sea, ¿Tú qué crees que es el ladrillo? es arcilla. Es la evolución del adobe. Las personas antes construían con adobe y luego dijeron, pucha, pero si esto lo pongo a calentarse, va a ser más difícil de romper. Y ese razonamiento básico, cuando lo hablamos en cargas y en lenguaje técnico, quiere decir que el adobe soporta menos carga que el ladrillo. Qué interesante, tú me dices que nunca lo había pensado así, que el ladrillo es la evolución del adobe, y por eso un montón de gente que vive en los pueblos, no en los caseríos, nos dice, no, yo ya voy a mejorar porque mi casa ahora es de ladrillo, ¿no? O sea, ya no es de adobe, sino ya estoy haciéndolo de material noble. Y sin embargo, cuando nosotros hacemos estudios de esas viviendas que no pasan de 2 niveles, lo ideal sería que sigan construyendo con adobe, porque en cuestiones de eficiencia térmica, para donde ellos viven, por ejemplo, una vivienda en Batangrande, en Jayanca, en lugares que son con mucho calor, el ladrillo se calienta y esa casa es un horno, y más que utilizan en el techo calamina, ¿no? Entonces, nosotros, por los componentes que tiene el adobe, cuando estudiamos esta parte de la arquitectura, que es la adaptabilidad térmica, vemos que el adobe es un material bastante bueno. Igual, por ejemplo, en Cusco, ¿no? Que uno pensaría, no, el adobe es barro, es tierra con agua, ¿no? Más o Tierra menos. con paja. Tierra con paja y agua, ¿no? Arcilla, tierra arcillosa. Ya, entonces, si llueve, se derrite. Bueno, ese era mi pensamiento, ¿no? Antes, cuando no sabía nada cuando no había hablado del adobe. Y yo decía, se derrite. Pero si tú te vas a Cusco, a Puno, a lugares bastante fríos y todo eso, primero que ahí tú entras a una casa de adobe y no hace frío. Súper interesante. Y segundo, de que tienen unas lluvias torrenciales que una provinciana chiclayana nunca ha visto en su vida. Entonces tú vas ahí y se cae el cielo y no sé qué, pero esa vivienda al siguiente día limpiecita y paradita y no le pasó nada, ¿no? Esa vivienda el día siguiente dice, ¿qué ¿Qué? pasó? Me ¿Qué se fue? bañaron. Esta provinciana. No, sí, es cierto, o sea, es bastante interesante. Entonces, ¿cómo es que el adobe resiste esas lluvias, pero no puede resistir otras cosas? Me parece bastante interesante eso. Sería un buen tema para otro podcast. Me parece interesante. Creo que podríamos dejarlo ahí. A ver si las personas quieren que nos comenten al menos un comentario de sí. Háganlo. Háganlo en el siguiente podcast. Hablen ¿Y de qué eso. opinas de los bloques de concreto como muros? Me encanta. O sea, por ejemplo, hay mucha gente que está en contra de esta idea. Creo que tú también. Pero a mí me gusta mucho el material expuesto. Ya sé que a algunas personas no les gusta, pero a mí me gusta mucho el concreto. No sé si tú has ido al Museo de Pachacamac, que está en Lima. Es un museo que tiene expuesto el concreto. Es hermoso, es precioso. Y también el Museo de la Memoria de Barclay Grossi, que también está en Lima, que ese sí fuimos. El museo, ¿te acuerdas que era todo de concreto y estaba en toda la Costa Verde? Increíble como bueno, a mí me gusta, ¿no? Increíble como el concreto se ve tan bonito con la parte de la vegetación y el mar y bueno, las visuales y todo eso es cuestión de la arquitectura, ¿no? Pero el material, hablando netamente del material, me gusta mucho cómo se ve el concreto expuesto, como que obviamente se trabaja muy bonito, ¿no? El material expuesto no es que hagas tu casa de ladrillos y me la dejes de ladrillos y hagas
zafarrancho ahí el que te pones ladrillo por ladrillo. Para utilizar el material expuesto, primero tienes que conseguir unos trabajadores que te trabajen impecable y dejar todo esa armazón súper limpia, bonita, prolija. Y igual en el concreto, ¿no? En el concreto no es que ponen el concreto y ya está, no, sino que ponen el concreto, solo lijan, lo pulen, luego seguro le echarán alguna pintura para que se mantenga y todo eso. Entonces a mí me gusta mucho el material expuesto. El concreto es uno de los materiales que más me gusta por su color, ese color grisecito. Hay en placas, hay en bloques, hay en tiras. Hasta ahorita hay construcciones de concreto con impresoras 3D. ¿Sabías? O sea, de casas que las hacen como que el concreto ya está así como que mezclado. La verdad que no sé qué tipo de mezcla es, pero ya está mezclado y viene una máquina súper grande y hace que ya va armando la casa, ¿no? Y también salen como unas tiras que cuando se secan se hace concreto. Y me parece muy bonito ese material. Me gusta mucho. Yo trabajo mucho con ese material cuando diseño. No soy tan fan del ladrillo, realmente. No me gusta mucho. He visto algunos espacios cara vista con ladrillos, sí. No me gusta en las fachadas. Para nada, no me gusta. A veces el ladrillo es bonito cuando Creo que el ladrillo lo ponen se ha utilizado internamente. demasiado acá en el Perú, ¿no? Sí, como que ya no han saturado. O ver ya las casas de ladrillo mal hechas hacen que mi perspectiva a verlo cara vista ya no me guste, creo. Claro, has relacionado malas experiencias con el ladrillo. Sí, sí. Lamentablemente. Lamentablemente. Y bueno, yo creo que el ladrillo no. Sí he utilizado el ladrillo caravista para algunos espacios específicos, como jardines, o de repente una pared en la Terrazas. sala, una pared en una habitación, así, pero como por diseño, ¿sabes? Más que todo. Es más, no se utiliza el ladrillo que utilizan para construir, sino hay unas plaquitas chiquitas como moldaduras que las hacen de ladrillo, que es solamente como un elemento así, que lo pegan, ¿no? Entonces es más como por ya diseño, interior y todo eso. Entonces ahí utilizo el ladrillo caravista para espacios específicos. Más me gustan yo quería especializarme en sistemas de acondicionamiento ambiental, entonces me gustan bastante los materiales como el adobe, la quincha, más naturales, ¿no? Como el bambú, ver en qué sitios se trabajan. Me gustan más esos materiales, sí. El acero es de una arquitectura bastante industrial. Yo siento que el acero lo utilizan mucho en el high tech, que es una tendencia arquitectónica, ¿no? Muy tecnológica. No me gusta mucho. También de repente en el modernismo, industrialización. Hay tipos de arquitectura que utilizan bastante el acero. Pero, ¿sabes qué? El acero se utilizó mucho en la era de hierro. No, bueno, no el acero, no, el hierro. Estoy pendeja. No el acero, el hierro. Pero ahí se utilizó un material semejante al acero, que es un fierro, ¿no? El hierro. Y hacían elementos bastante orgánicos. Por ejemplo, hacían unas escaleras de repente podemos poner imágenes acá de unas escaleras que tenían unas barandas de hierro súper bonitas, la misma escalera era de hierro y todo tenía ornamentaciones, o sea, trabajaban eran, ¿cómo se dice? Obreros, no. Uy, me olvidé cómo se llaman ¿Soldadores? No, soldadores. Bueno, ¿Herreros? No son herreros, son... ¿Orfebres? Orfebrero. Ay, no me acuerdo, pero de aquí lo buscamos. ¿Orfebreros? Algo así. La cosa es que eran unos hombres que empezaron a utilizar el hierro de una forma muy bonita y lo utilizaban para ornamentaciones. Hacían puertas de hierro muy bonitas, como en forma de plantitas, con hojas, así, muy, muy detallado, ¿sabes? Y sí, me encantó. O sea, sí me gusta. También hay como el Crystal Palace, que es toda una edificación de cristal y hierro y metal y acero, ¿no? Todos esos materiales de metal. Y me parece muy bonita. La Torre Eiffel es toda de metal. Entonces, el metal hay que también saber trabajarlo, ¿no? Y saber en dónde ponerlo. Y creo que tiene su lado bonito, no soy tan fan, pero sí hay momentos y espacios ideales para utilizar el metal. Como te dije, cuando quieres hacer edificaciones muy grandes. Por eso cuando tú me dijiste, ¿cuál es el mejor material para utilizar? Yo te dije, depende. Depende, la palabra de hoy ha sido depende. O sea, todo en estructuras, entonces, depende.
Igual que en cualquier otra cosa, en arquitectura también depende. Sí, todo depende. Depende de la zona, Pero depende lo que del no suelo, de depende es las que personas. las edificaciones deberían de ser más circulares y menos cuadradas. Sí, vamos a dar un voto a ello. Que sean más orgánicas. Sí. Sí. Dejen un like todos aquellos que crean que Que debe las ser. edificaciones deberían de ser más circulares. O con más curvas al menos. Sí. Más Sí, curvas, más curvas. menos cuadrados. Hasta, ¿sabes qué? Sería mucho más Hashtag, fácil. más curvas, Sería menos cuadrados. hashtag más curvas, menos cuadrados. No, sería más fácil la vida si todo fuera circular. O sea, imagínate todas las casas que se fueran circulares y el sistema el sistema vial también sería mucho más fácil, ¿no? En el sistema vial sí los cuadrados tienen un problema. ¿Tú te has dado cuenta? Las manzanas son cuadradas o de trapecios o algo así y tienen que girar los autos y hay una punta ahí. Y cuando tú haces el radio de giro en un expediente técnico, en alguna edificación, tienes que hacerle radio de giro. ¿Sabes cuál es la forma más eficiente de distribuir los espacios? No es ni círculo ni es cuadrado. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál es? Es el octágono. Ah, sí he visto, como la de las abejas. Sí. Es Las que ahí se abejas divide, son- pero no, el pentágono. hexágono. El hexágono. El hexágono, ¿tú sabías que el hexágono puede dividirse en diferentes triángulos? Y llegas a un punto. O sea, O sea que en un realidad todo hexágono es triangular. equilátero son 6 triángulos unidos, ¿no? Claro. Y a mí también me Y es encanta la diseñar fórmula con más triángulos. eficiente. Una modulación triangular es muy fácil. Hay gente que le odia trabajar con triángulos, pero es muy fácil. Deberían de Trabajar. haber más hexágonos. No, deberían de haber más edificaciones complejas, entre comillas. O sea, que la gente salga de su zona de confort del cuadrado. Deje de diseñar en cuadrados. Es más, se va a sentir Que le más... exija a su arquitecto, no, yo quiero que me hagas más círculos. Sí. O sea, siento que si tú cambias tu forma de ver la vida con si tienes un terreno, ¿ok? Si tienes un terreno y tienes la oportunidad de hacerte una edificación, una vivienda, lo que tengas, trata de salir de la media igualitaria que son los cuadrados y trata de utilizar círculos, hexágonos, pentágonos, cualquier modulación diferente para que tú también te sientas en un ambiente diferente y cambie tu forma de habitar Y de pensar y también. de pensar. Sí. Creo que sí. Creo que con eso ya podemos ir acabando el podcast. Creo que ha sido un conversatorio muy interesante. Ha sido una clase de estructura para arquitectos muy interesante. He aprendido mucho. Siento que ustedes también van a aprender mucho, al menos de algunas terminologías y de algunos puntos claves acerca de la estructura para los arquitectos. Y si es que les gusta esta serie y quieren que hablemos de temas específicos, como de repente qué es una losa ligera y una losa maciza, que es una columna, que es una viga, pero en terminologías más puntuales, de repente cómo es el cálculo, que nos explique el ingeniero cómo hacer los cálculos de cada parte estructural de una edificación. Pueden darle like o compartir o también comentar algún comentario acerca de qué les gustó y también si les gustó el tema de hacer cómo los materiales reaccionan a los cambios climatológicos, sería bastante interesante, sería un tema que me gustaría a mí mucho hacer. Entonces creo que ahí vamos terminando, no sé si tú quieres decir algo. No, creo que ya se dijo todo lo que se tenía que decir. Ok, me encantó este tema, me encantó conversar contigo y así se acaba el podcast del día de hoy. Chao. Se acabó.